Entonces, vamos a corregir primero los ejercicios de las conjunciones, que si os acordáis eran aquellas palabras que nos servían para unir oraciones. Y a diferencia de las preposiciones, esas palabras u frases que unía tenían que ver unas con otras y cumplían la misma función. Con las preposiciones no pasaba, ¿vale? No cumplían la misma función las palabras que unían, cumplían funciones diferentes. Entonces, vamos a corregir esas conjunciones. El primer ejercicio nos decía que teníamos que identificar en las oraciones las conjunciones y escribirlas en el cuadradito en blanco. Bien, oración 1, la conjunción es y, ¿no? Hoy he comido macarrones y pescado. La 2, fui a comer a aquel restaurante, pero no me gustó. Conjunción pero. 3, salió muy temprano del trabajo, sin embargo, todavía no ha llegado a casa. Conjunción sin embargo. En la 4, la conjunción es si no o si no que. En la 5, tienes que decidirte entre esta camisa o aquella, la conjunción es o. Entre es preposición, ¿vale? La conjunción es o. En la 6, intenté recogerle en la estación, mas me ha sido completamente imposible. Conjunción más. En la 7, a mi madre no le gusta el cine ni el teatro. Conjunción ni. La 8, no me ha sorprendido que tuviera un accidente porque conducía como un loco. Conjunción porque. En la 9, me he comprado este libro en inglés pues quiero practicar este idioma. Conjunción pues. Y la 10, le gustan tanto las carreras de coches como las de motos. Conjunción como. El ejercicio 2 nos decía que teníamos que completar esas oraciones con la conjunción adecuada y que podía haber varias posibilidades. Yo os voy a leer las que yo he puesto, ¿vale? 1. Vamos a visitar Londres y París. 2. ¿Cuál te gusta más, esta película o aquella? 3. Yo sé que tú no has ido porque te conozco. 4. No me gustan las espinacas ni las acelgas. 5. ¿Qué prefieres, helado o batido? 6. No estoy seguro que te guste ese tipo de música. 7. Aunque ya no tengas fiebre, debes seguir en la cama. 8. La casa está acondicionada, puesto que en invierno sigue haciendo frío. 9. El coche no está averiado, sino que le falta gasolina. 10. Es difícil que consigas el trabajo, pero debes intentarlo. Vale, después teníamos el ejercicio 3, que nos decía que identificáramos las oraciones que venían ahí, las locuciones conjuntivas, que eran conjuntos de palabras que tenían la función de conjunción. Vale. La 1, puedes aprobar el examen siempre que estudies. Locución conjuntiva siempre que. La 2, puedes pasear al perro por la playa siempre y cuando lo lleves con correa. Siempre y cuando sería la locución. La 3, me tengo que marchar tan pronto llegue mi mamá. Tan pronto. En la 4, una vez que hayamos terminado, nos iremos todos a comer. Una vez que. 5, por más que me explica la lección, no llego a entenderla. Pues sería por más que. Después, en la 6, a pesar de que haga mal tiempo, soy partidario de irnos a la playa. Pues a pesar de que. La 7, dado que no tenemos dinero, será mejor que volvamos a casa. Locución, dado que. 8, una vez que tengamos el equipaje listo, llamaremos a un taxi. Una vez que sería la locución. El 9, puesto que ya no eres el capitán del equipo, no tienes por qué decidir la alineación. Puesto que. Y el 10, a fin de que no se molesten los vecinos, es mejor que nos vayamos a jugar al parque. Locución conjuntiva, a fin de que. Vale, después teníamos las interjecciones, que eran una especie así como de onomatopeyas, que se utilizaban para expresar pues, diferentes emociones, como alegría, sorpresa o también para llamar la atención del oyente, para saludar, para despedirse. Vale, bien. El ejercicio 1 nos decía que teníamos que completar las frases con las interjecciones cataplum, ay, buaf, ojalá o buenos días. Entonces, frase 1. Oiga, que se le han caído las llaves. En la 2 sería buaf, qué asco. La 3, se sentó la silla que estaba rota y cataplum, al suelo. La 4, ay, qué daño. 5, mira, una farmacia, ojalá esté abierta todavía. 6, buenos días, soy el supervisor del gas. Vale, este era sencillito. Las que vienen después, que os puse 2 ejercicios más, eran un poco liosas, además que podía tener diferentes interpretaciones.
De hecho, en el ejercicio, en el segundo, que decía, escribe la letra de la intersección de la izquierda según corresponda a las frases de la derecha. Teníamos que unir la columna de la izquierda con la derecha. Había una palabra que es guácala, que aquí en España no se suele utilizar. O sea, se encuentra dentro de la RAE, explicada y todo, pero es una interjección que se utiliza en México o República Dominicana, sobre todo en México. Vale, entonces se podía malentender. Guácala significa o indica desagrado. Vale, entonces, Dios mío, que es la A, iría con qué tarde es. La B, que es oye, iría con ¿me prestas tu bolígrafo, por favor? Que es la última frase de la derecha. La C iría que es alto, iría con las luces del semáforo están rojo. Alto, las luces del semáforo están en rojo. La D, que es wow, iría con qué bonito vestido. Wow, qué bonito vestido. La E, que era increíble, iría con la frase de increíble, nunca me hubiera imaginado que María fuera novia de fulanito. Después tenemos la F, que es demonios, que iría con ya empezó a llover y no traigo paraguas. La G, que es guácala, de la que os hablaba ahora, que es típica de México, aquí esa expresión no se utiliza, que indica desagrado, entonces es la de huele horrible. Guácala, huele horrible. Sería como decir, ah, qué asco, una cosa así. La H, que es chitón, que iría con la primera. En la biblioteca se debe guardar silencio. La I, ouch, iría con me lastimé el dedo chiquito del pie. Y la J, que es hola, que iría con la segunda, ¿cómo estás? Vale, después el siguiente ejercicio nos decía que teníamos que unir también las palabras, las interjecciones de la izquierda con lo que significaba que estaba a la derecha. Entonces, A indica duda. Vamos indica aliento. Hola, saludo. Uf, cansancio. Guau, admiración. Hay, dolor. Exacto, aprobación. Epa, advertencia. Aj, desagrado. Y caray, sorpresa. Vale, estos serían. Podríais haberlas interpretado de otra manera perfectamente. Tampoco hay una manera correctísima en este sentido, ¿vale? O sea, que no pasa nada. Era un poco lioso, la verdad, este ejercicio. Vale, y ¿qué más teníamos que corregir de la semana pasada? Bueno, las sopas de letras ya nada. Eso seguramente ya lo habréis encontrado. Y si no, si hay algo que no encontráis y queréis las respuestas, me escribís a correo, ¿vale? Después teníamos el ejercicio de lengua gallega, de cuál es cuál, que os puso unas palabras en la columna de la izquierda, otras en la derecha, y teníais que unirlas de gallego con las que lo que significaba en castellano. Vale, había una rata aquí, porque puse alegría y felicidad, que es lo mismo, y en vez de felicidad era cariño, vale, la palabra que tenía que haber puesto, cariño, afecto. Entonces, cabicha es colilla, Xoaniña es mariquita, sapoconcho es tortuga, aunque también se dice tartaruga, son válidas las dos. Agarimo, que aquí está la rata, porque agarimo es cariño o afecto. Vale, entonces felicidad, borradla, sería cariño o afecto. Luego está ledicia, que sí que es alegría. Orvallo, que es llovizna. Precisar, que es necesitar. Y mercar, que es comprar. Vale, y de esto no había ya nada más que corregir. Hasta aquí son las correcciones. Vale, ahora nos queda hablar de las cosas que os he puesto para esta semana, ¿no? Bien, entonces, vamos a hablar de lo que os he puesto esta semana. Vale, os he puesto los ejercicios de esos que hablamos de las sílabas y los acentos, los tipos de palabras que si llevan tilde o no. Y además os puse la lectura corta, que como eso ya ocupa un poco, pues tampoco esta semana quise cargar mucho más, porque así es suficiente.
Entonces tenéis la lectura corta de Gabriel García Márquez. Es solo para leer y disfrutar de la lectura y coger un poco la práctica, ¿vale? No tiene más ejercicios de comprensión ni nada. Después os he puesto como otra vez un ejercicio de estimulación cognitiva de las sopas de letras. Vale, esta semana os las puse de los principales ríos de España para que así pues también toquemos un poquito ese tema de geografía, ¿vale? Os puse esta foto abajo para que además podáis identificar los ríos cuando leáis sus nombres, ¿vale? Aquí no se ve muy bien, pero la tenéis en grande en los ejercicios, que tenéis el link debajo del vídeo. Los principales ríos son el Miño, el Duero, el Ebro, el Tajo, el Guadiana, el Guadalquivir, el Júcar y el Segura. Bien, pues estos ríos los tenéis en la sopa de letras. Abajo tenéis el mapita para poder identificarlos y así tenerlos un poco fichados. Y nada más. Eso es todo lo que os he puesto para esta semana, porque como con los ejercicios de ortografía, la lectura y tal, me parece suficiente. Así que nada más, esto es todo. Y para la semana es la última clase, así que a ver si puedo hacer algo pues un poquito más entretenido en esta última semana y algo así más dinámico, ¿vale? Siempre dentro de la cultura general, por supuesto, pero a ver qué se me ocurre para hacer, ¿vale? Así que nada más, esto es todo por esta semana. Si como siempre tenéis alguna duda o alguna sugerencia o algo que preguntar o decirme, tenéis mi correo electrónico en el link de los ejercicios, ¿vale? Así que eso, no olvidéis de meteros dentro de ese link para poder hacer los ejercicios. Y nada más, que tengáis una muy buena semana y ya estamos aquí en el final de la recta. Un saludo muy grande para todos y todas.